Este módulo trata sobre el polinomio cuadrático. El siguiente mapa conceptual va a mostrar la manera como vamos a trabajar esta temática. En el polinomio cuadrático miraremos que es un caso particular de la función polinómica. En este polinomio cuadrático caracterizaremos el dominio y miraremos cómo se halla el rango del polinomio, cómo se hallan los valores extremos, los intersectos, y estos datos nos van a servir para construir la gráfica del polinomio cuadrático, cuya gráfica se llama parábola. Al terminar de ver este módulo, el estudiante debe estar en capacidad de responder las siguientes preguntas. ¿Qué es una función polinómica? ¿Cómo es la gráfica de una ecuación cuadrática? ¿Cómo se halla el dominio y el rango de una función cuadrática? ¿Y cómo se llama la gráfica de una función cuadrática? Comenzaremos entonces con la siguiente definición. Se definirá una función polinómica P de grado n como una expresión de la forma a su n x a la n más a su n menos 1 x a la n menos 1 más puntos suspensivos a su 1x más a su 0. A su n es diferente de 0. Hay que aclarar que todos estos coeficientes van a ser números reales o complejos, de una manera muy general. En la temática que tratamos en este curso, por lo general los coeficientes van a ser números reales. Cuando no fueran reales se especificarán. Y los exponentes van a ser números enteros positivos o 0. De ninguna manera los exponentes serán enteros negativos. Bien. Vamos a definir en una función polinómica lo que es un cero de un polinomio o una solución de la ecuación P de x igual a 0. Se dirá que gamma es un cero de la función P o un cero del polinomio P de x o una raíz o solución de P de x igual a 0 si P evaluado en gamma vale 0. Miraremos enseguida la siguiente definición de lo que es una función cuadrática y diremos que una función cuadrática o polinomio cuadrático es una expresión de la forma ax2 más bx más c, o escrito de otra forma y igual a x2 más bx más c, donde a, b y c serán en este caso números reales. Como podemos ver, una función cuadrática no es más que un polinomio de grado 2. Bueno, la gráfica, miraremos enseguida en qué consiste la gráfica de una función cuadrática. La gráfica de una función cuadrática será una parábola con la concavidad dirigida hacia arriba si a es mayor que 0 y con la concavidad dirigida hacia abajo si a es menor que 0. Es decir, vamos a ilustrar este conceptico con esta gráfica acá. Vamos a escribir la gráfica de... Vamos a escribir la ecuación y igual a x2 más bx más c. Si en esta función a es mayor que 0, eso nos va a garantizar que la gráfica va a tener la concavidad dirigida hacia arriba, es decir, será una gráfica de esta forma. Me explico, no estoy queriendo decir que esta gráfica corta el eje X en estos dos puntos y que toma estos valores acá, sino que esta concavidad va dirigida hacia arriba si A es mayor que 0. Igual la gráfica podría ser así. Lo importante es que se abre hacia arriba. En el caso de que A fuera menor que 0, en el caso de que tuviéramos esta situación,
Si tenemos que y es igual a x2 más bx más c, si a es menor que 0 en este caso, entonces la gráfica tendría esta forma. Se abriría hacia abajo, o lo que es lo mismo, la concavidad iría dirigida hacia abajo. Como en el caso anterior, no estoy diciendo que corta el eje Y en este punto. Simplemente estoy diciendo que cualquiera que sea el corte sobre el eje Y, si existe, la curva se abre hacia abajo. Es decir, la concavidad va dirigida hacia abajo. Bueno, vamos a ver enseguida en qué consiste el dominio y rango de una función cuadrática. Comenzaremos con este concepto. Es claro que el dominio de la función y igual a x2 más bx más c serán todos los números reales. Y es claro que son todos los números reales porque cualquiera que sea x en ax2 más bx más c, cualquiera que sea x acá, pues para cualquier valor de x siempre existirá un valor real de y. Por eso el dominio de la función cuadrática serán todos los reales. Ya el rango va a ser un subconjunto de los números reales y vamos a encontrar maneras de determinar cuál es el rango de una función cuadrática de una manera precisa. Sigamos. Para hallar el rango de una función polinómica, cuadrática en este caso, hay que analizar los valores admisibles que puede tomar la variable en los casos de que A sea 0 y de que A sea mayor que 0 o que A sea menor que 0, en cualquiera de los dos casos. Si A es mayor que 0, ya sabemos que si A es mayor que 0, entonces su gráfica se abre hacia arriba. Esta gráfica que se llama parábola se abre hacia arriba. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que analizar cuál es el valor mínimo que toma la variable y. El valor mínimo estaría en este punto, en el caso de que el corte viniera acá. Y habría que buscar la manera de hallar este valor mínimo, que ya vamos a llamar y mínimo. Si hallamos ese y mínimo, podemos decir que el rango de la función es un intervalo que tiene como extremo izquierdo a y mínimo y como extremo derecho a más infinito, si A es mayor que 0. Si A es menor que 0, entonces la parábola se abre hacia abajo y habría que hacer un análisis similar. En el caso de que la parábola se abra hacia arriba, vamos a ver rápidamente qué ocurre. Escribimos la parábola, la ecuación de la parábola como y igual a x2 más bx más c, haciendo unas factorizaciones obvias que están en las notas que van a tener ustedes posibilidades de tener. Se llega a esta expresión que voy a escribir en esta hoja de una manera un poco más precisa. Se llega a esta expresión, a la expresión A por x más b sobre 2a al cuadrado más 4ac menos b2 sobre 4a. Esta ecuación resulta de manipular la ecuación original y igual a x2 más bx más c en el caso de que a sea mayor que 0. Es claro que en esta ecuación el valor mínimo de y ocurre cuando esto es 0. Cuando esto es 0, debido a que esta expresión elevada al cuadrado pues siempre será positiva o 0, es decir, mayor o igual que 0. Entonces el y mínimo ocurrirá cuando esto es 0, o sea, y cuando esto es 0, el valor mínimo sería 4ac menos b2 sobre 4a. Y ocurre cuando x, esto es 0, evidentemente cuando x es igual a menos b sobre 2a. Entonces eso sería el valor mínimo que tomaría esa función cuando a es mayor que 0. En esas condiciones el rango de esa función cuadrática es un valor que va, es un intervalo cerrado que va desde y mínimo como extremo izquierdo hacia infinito, o más infinito, pues si quieres uno bien explícito, como extremo derecho. Bueno, vamos a ver unos ejercicios donde se expone esa situación.
Vamos a ver este. Encuentre el rango de las siguientes funciones cuadráticas. Bueno, voy a escribirla acá en esta hoja. Queda la letra un poco más grande y pueden ver mejor el ejercicio. Me preguntan hallar el rango de esta expresión cuadrática, de este polinomio cuadrático, de p de x igual a x2 menos 2x menos 1. Fijémonos acá. En esta expresión, pues A vale 1, es el coeficiente de x2. B vale menos 2 y C vale menos 1. Uno sabe que el y mínimo, según lo que se dedujo o está en las notas, viene dado por 4AC menos B2 sobre 4A. O sea que sería 4 por 1 por menos 1 menos b al cuadrado, o sea menos 2 al cuadrado, sobre 4a, que es 4. Este y mínimo entonces sería, realizando operaciones, por este lado sería menos 4, y aquí estaría, esto es menos 4 haría menos 8 sobre 4. Este resultado sería menos 2. Como en la parábola A es 1, A es mayor que 0, puedo garantizar entonces que la parábola tiene esta forma. El y mínimo es menos 2. Aquí está el valor de menos 2. Y ese menos 2 ocurre cuando x es menos b sobre 2a. Como b vale menos 2, sería menos 2, que es 2, sobre 2a, que es 2 por 1, que es 2, cuando x vale 1. O sea, aquí tendría 1, esto es 2, el valor mínimo de la parábola tiene esta forma. Tendría una forma más o menos de estas. Ahí tendría el valor mínimo. Y entonces el rango de esa parábola, el rango de ese polinomio cuya gráfica es esta parábola, es el intervalo que va desde menos 2 hasta infinito. El dominio son todos los reales. A ustedes les queda como ejercicio, antes de hacer otro más, de hallar el rango de esta parábola, de esta ecuación cuadrática, x2 menos 2x más 17. Vamos a ver otro ejercicio. Bueno, hay en las notas que se van a tener ustedes, hay ejemplos de ejercicios para hallar el rango de parábolas cuya concavidad está dirigida hacia abajo. Vamos a ver este problema, vamos a leerlo. Bueno, no alcanza aquí en toda la... pero vamos a leerlo acá. Un piloto realiza un vuelo de 600 kilómetros. Lo voy a leer porque no cabe todo en el monitor. Un piloto realiza un vuelo de 600 kilómetros. Si aumenta su velocidad en 40 kilómetros por hora, puede recorrer esa distancia en media hora menos. ¿Cuál es su velocidad? Vuelvo a repetir. Un piloto realiza un vuelo de 600 kilómetros. Entonces digamos que el piloto parte de A para llegar a B. Este vuelo, esta distancia es 600 kilómetros. Bueno. Dice que si aumenta su velocidad en 40 kilómetros por hora, puede recorrer esa distancia en media hora menos. La pregunta es, ¿cuál es su velocidad? Vamos a tratar de escribir matemáticamente lo que se está acá en este discurso. Se está diciendo que los 600 kilómetros los recorrería en media hora menos si la velocidad es 40 kilómetros. Aquí partimos de la base de saber que el estudiante sabe que velocidad es espacio sobre tiempo, cuando la velocidad es constante. Sabemos entonces que velocidad es espacio sobre tiempo.
nos están preguntando en este problema, hallar la velocidad. Hallar la velocidad. Sabemos que en nuestro caso particular, esa velocidad es 600 sobre t. La velocidad es la que tenemos que hallar, el tiempo tampoco lo conocemos. Pero sabemos este dato, que si la velocidad no es v, sino que es v más 40, o sea, si se aumenta la velocidad en 40 kilómetros por hora más, se dice que esa distancia se recorre en media hora menos. La distancia pues sigue siendo 600 kilómetros. Y si se recorre en media hora menos, quiere decir que si el tiempo era t, estamos trabajando con horas, el tiempo sería t menos un medio. ¿Menos un medio de qué? Un medio de hora. T están siendo horas. Bueno. Entonces aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a reemplazar una de ellas en la otra. Vamos a decir, por ejemplo, que vamos a reemplazar esta en esta. Y vamos a decir que B más 40 va a ser igual a 600 sobre t menos un medio, pero en vez de t voy a reemplazar t de acá. Si b es 600 sobre t, t sería 600 sobre b, o sea que sería 600 sobre b menos un medio. Me queda una ecuación donde no hay sino que organizarla, pero es una ecuación en b. Voy a coger esta otra hoja. Realizando operaciones, yo obtengo la siguiente ecuación, reduciendo aquí a común denominador y reordenando, obtengo la siguiente ecuación. Obtengo que la ecuación ya simplificada toma la siguiente forma: b al cuadrado más 40b menos 48.000 es igual a 0. Vamos a hallar las raíces de esta ecuación, aunque esta temática se verá de modo más preciso en el módulo siguiente. B sería igual a menos 40 más o menos raíz cuadrada de 40 menos 40 al cuadrado, que es 1600, menos 4 veces, menos 4 por 1 por menos 48.000. Esto da por resultado más 192.000 sobre 2. Después de realizar estas operaciones, se obtiene que B es igual a menos 40 más o menos raíz de 400, perdón, B tomaría esta forma: B igual a menos 40 más o menos 440 sobre 2. Lo anterior da como resultados dos raíces, B sub 1 igual a 200 kilómetros por hora y B sub 2, que es menos 240 kilómetros por hora. Es evidente que por las condiciones del problema esta raíz se desecha y el resultado entonces es que la velocidad es 200 kilómetros por hora. Recapitulemos este importante problema. ¿De qué se trataba? Se trataba de lo siguiente: de que había un piloto que realizaba un vuelo de 600 kilómetros y se sabía que si se aumentaba su velocidad en 40 kilómetros por hora, pues esa distancia la recorría en media hora. Se preguntaba cuál era la velocidad. Aquí se denota los 600 kilómetros, la distancia que tiene que recorrer. Se sabe que velocidad es espacio sobre tiempo y por lo tanto, si la distancia es 600 kilómetros, se tiene esta primera razón, que velocidad es 600 sobre t. Hay este dato, que si la velocidad en vez de ser b se aumenta en 40 kilómetros, entonces ya la velocidad no es b, sino es b más 40 y es igual a 600. Pero entonces, al recorrer 40 kilómetros más por hora, ya el tiempo no es t, sino t menos media hora. Estamos trabajando en horas. Se llega entonces a esta ecuación que me relaciona a b
con constantes, y es que B más 40 es igual a 600 sobre 600 sobre B menos un medio. Se llega entonces a esta ecuación cuadrática, a que B2 más 40B menos 48.000 es 0. Por lo tanto, B es menos 40 más o menos raíz de 1.600 más 192.000. Se llega, aquí me había equivocado antes, a que B es menos 40 más o menos 440 sobre 2, obteniéndose que la velocidad que tiene el piloto es de 200 kilómetros por hora. Es bueno que el estudiante chequee que la respuesta hallada se acomoda a las condiciones del problema.